El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Bien, hermanos, voy a invitarles que abran sus Biblias. Yo creo que sí me voy a subir para caber aquí, porque Apocalipsis capítulo 3, siguiendo, hermanos, con nuestro estudio, ¿verdad? De estas 7 cartas, vamos a estudiar en estos momentos, ¿verdad? La carta a la iglesia a Sardis, ¿sí? Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Si lo tenemos, quiero que me siga con su vista. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lean todos conmigo el último versículo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, pedimos de tu dirección, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos muestre en este momento, Señor, lo que tú nos tienes, Señor, Padre, en esta carta, Padre. Cuida, Señor, de mis labios, cualquier palabra, Señor, que no vaya a tu mensaje, Padre, y guíame, Señor, y enséñame a trazar correctamente tu palabra. Gracias estamos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta, hermanos, a la iglesia de Sardis es la que vamos a estar viendo en este momento. Acabamos de leer, ¿verdad?, esta carta que en lo personal es cuando yo leí esta porción me preocupó, ¿verdad?, la situación en la que se encontraba esta iglesia. Una carta deprimente, por decirlo así, una carta preocupante, por la situación en la que estaba viviendo, ¿sí? A tal grado de que el mismo Cristo la considera como una iglesia muerta, ¿sí? Hemos escuchado a lo mejor algunos mensajes tiempo atrás, ¿verdad? Y se le conoce mucho, a esta iglesia se le ha autodenominado, se le ha llamado como una iglesia muerta, una iglesia moribunda, y conocemos muchos otros más títulos que le hemos puesto, ¿verdad? Pero bueno, pues esa era la situación, ese era el diagnóstico que Cristo había puesto, ¿verdad?, sobre esta iglesia. A comparación de las demás, hasta ahorita si no me equivoco, llevamos 3 iglesias, entre ellas estaba Éfeso, ¿verdad? Así en forma rápida, Éfeso había perdido su primer amor por los hermanos, por Dios y por la iglesia, y más que todo, ¿verdad?, un amor por la palabra de Dios también. Esmirna, ¿verdad?, vimos con el hermano Imer, una iglesia fiel en medio de la tribulación. Estaba pasando por persecución, estaba pasando por tiempos difíciles. Y ayer, ¿verdad?, por la noche nos compartía el hermano Alberto, Alberto Pasos, ¿verdad?, en la carta de Pérgamo,
una iglesia que había comprometido la verdad en medio de la apostasía, en medio de la falsa doctrina. Y vemos, ¿verdad?, comparación de esta carta, aquí viendo, ¿verdad?, en otras cartas, el Señor Jesucristo les dice a las iglesias, pero tengo contra ti. En esta ocasión, ¿verdad?, yo no encuentro en estos pasajes algo, ¿verdad?, que Cristo les reproche, ¿verdad?, pero en sí es una de las cartas más tristes, ¿verdad?, porque ya que, hermanos, la carta de Sardis, ya no sé, ¿verdad?, cómo haya sido recibida. No me puedo imaginar, ¿verdad?, cómo los oyentes, la congregación de esta iglesia pudo haber recibido estas palabras. Y sobre todo, hermanos, si esas palabras venían de la persona del Señor Jesucristo. Sí, yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad?, en ciertas ocasiones nos molesta, ¿verdad?, un poco cuando recibimos alguna crítica, nos molesta a veces cuando recibimos ciertas cosas en las cuales nos dicen, estás mal en esto, pero en este caso es algo muy diferente, porque de quien venían esas palabras era de dónde, hermanos, de los labios, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, ¿verdad?, ahí dictándole al profeta, bueno, en este caso al apóstol Juan, lo que tenía para esta iglesia, una iglesia que delante de los hombres hacía muchas obras, una iglesia que delante a los ojos de toda la ciudad era apreciada, tenía un buen prestigio, pero delante de Dios, Él le dice, estás muerta delante de mí. Y mire, quiero compartirles rápidamente lo que alcanzamos a percibir aquí. Me llama mucho la atención de que no es la única carta en donde Cristo deja ver sus perfecciones, sino que en cada carta Él empieza diciendo, y en la manera en cómo se presenta, ¿verdad?, lo vemos a un Señor Jesucristo eterno, revelando su omnisciencia, su omnipotencia, su autoridad sobre ciertas iglesias, ¿verdad?, viendo así, hermanos, el señorío y la soberanía que Él tiene sobre las iglesias. Entonces, vemos que la manera en cómo se presenta el Señor Jesucristo lo hace similar un poco a cómo se presentó a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y eso porque toma como ahí referencia a lo que son las 7 estrellas. Pero antes de eso, ¿verdad?, y en el versículo 1, Él empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿sí? No me voy a tomar mucho tiempo para explicar lo que significa acerca lo del ángel, ¿verdad? El hermano Eder comentaba de que pues era pues así de simple, ¿verdad?, la persona encargada que estaba ministrando aquella iglesia, ya sea el pastor, ¿verdad? Pero también dice aquí, ¿verdad?, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiero comenzar primero explicando un poquito esto, ¿sí? Para empezar, el Señor Jesucristo se presenta diciendo el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aquí yo pude encontrar a lo menos 4 referencias a lo que podemos nosotros interpretar esta parte de este versículo. Y la primera de ellas es que, bueno, la frase de 7 espíritus probablemente haga referencia a la omnisciencia de Dios. Otra referencia es que si nos vamos a la numerología, el 7 es uno de los números que más se repite en todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad?, nosotros sabemos que en ese caso, ¿verdad?, el número 7 lo relacionamos, ¿verdad?, como el número de la perfección, ¿sí? Entonces, desde que va empezando, hermanos, el versículo, vemos a un Cristo presentándose como el omnisciente, como el perfecto, y también tenemos otra referencia respecto a esto de los 7 espíritus. Dice una referencia a la manera de cómo el espíritu es mencionado ahí en el libro de Isaías,
¿sí? De 7 formas distintas. Quiero que me acompañen a Isaías 11:2, rápido para verlos rapidito. Isaías 11:2. Si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo, por favor. Isaías 11. Ahí están, hermanos, mencionados, ¿verdad? Son, podríamos decirle, ¿verdad? Distintas formas en cómo Isaías le nombra, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Dice ahí, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Sí, ahí está el primero. Espíritu de sabiduría, el segundo. De inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y de temor de Jehová, 7, ¿verdad? Esto, hermanos, ¿verdad? Haciendo una referencia, hablando acerca del Espíritu, quien es que tiene la plenitud del conocimiento de Dios, como le menciona el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2, 10 y 11, que el único que puede entender los pensamientos, ¿verdad? Y el único que puede entender al 100%, en este caso, hermanos, a la persona de nuestro Dios, el Espíritu, ¿verdad? Otra referencia que tenemos acerca de esto, ¿verdad? En Zacarías capítulo 4 se nos habla de un candelabro que tiene 7 lámparas, ¿sí? Y de esas 7 candelabros con 7 lámparas se dice que son los ojos del Señor que recorren toda la tierra, ¿sí? Es el Espíritu Santo recorriendo toda la tierra, ¿sí? A tal grado que Él tiene el conocimiento de lo que estaba pasando en las 7 iglesias. De manera, hermanos, que así como Él tiene el conocimiento, tiene la autoridad, tiene esa facilidad de decir, yo conozco tus obras, porque delante de Él sabemos que Dios, el Espíritu Santo y Cristo, ¿verdad? Obrando en su Trinidad, concuerdan, ¿verdad? En sus perfecciones. Y los 3, ¿verdad?, son omniscientes. Entonces vemos a un Cristo presentándose como el omnisciente, el que todo lo sabe y por tanto, ¿verdad?, tiene ese conocimiento pleno y total sobre lo que estaba pasando, ¿verdad?, en la iglesia de Sardis. Yo conozco, de tal manera que Él puede decir, yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus intenciones, yo conozco todo, ¿sí? Se revela, hermanos, como el omnisciente. Y, hermanos, allí dice, y una vez que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y luego dice, y las 7 estrellas, dice esto. No me voy a detener tanto ahí, simplemente nada más mencionar los 7 ángeles, bueno, pues encargados a la iglesia, y las 7 estrellas, pues son, nos lo revela ahí mismo Juan, lo que significa, ¿verdad? Lo que representa en el capítulo 1, nos dice a qué es lo que se refiere el Señor Jesucristo con estas palabras. Bueno, una vez dicho esto, hermanos, debemos comprender que el que dicta estas palabras, el que dice estas palabras, no solamente tiene el conocimiento pleno, absoluto de todas las cosas que suceden dentro de las iglesias, sino que también, hermanos, Él tiene poder y autoridad sobre ellas, ¿sí? De manera, hermanos, que Él tiene autoridad para pasar revista a sus iglesias, ¿sí? Él tiene el poder para hacer cumplir lo que Él dice, y Él tiene el conocimiento para saber por qué lo hace. Tiene conocimiento, tiene poder y tiene autoridad, ¿sí? Bueno, esa es la manera, hermanos, en como el Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia. Una vez que vemos, ¿verdad? Una vez que vemos la presentación de Cristo, vemos también, ¿verdad?, un diagnóstico que Él lanza o él describe la situación de la iglesia.
Dice el versículo, ahí mismo en ese versículo 1, en la segunda parte, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una palabra que podríamos sustituir allí para poder entender un poco esta parte del pasaje. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Allí, ¿verdad? Podríamos ponerle, en vez de nombre, la reputación. ¿Sí? Yo conozco tu reputación. Tienes una reputación de que tienes vida. Y luego dice, y estás muerto. ¿Por qué Cristo da este diagnóstico a esta iglesia? Aquí surge esta pregunta. ¿Sí? Si hay una iglesia viva, si hay una iglesia muerta descrita en este pasaje, bueno, tiene que haber una iglesia viva, ¿verdad? Aquí la pregunta, hermanos, es ¿cómo es que esta iglesia llegó a este estado anémico? ¿Cómo es que esta iglesia, delante de los ojos de Dios, de ser una iglesia viva, una iglesia fuerte, llegó a este estado de muerte espiritual? Bueno, yo creo que para saber la razón por la cual esta iglesia llegó a ese estado, lo que tenemos que saber es su trasfondo histórico, ¿sí? Resulta, hermanos, que la historia de la iglesia era muy familiar a la historia de la ciudad que había seguido. Una de las razones por la cual la iglesia había muerto delante de los ojos de Dios era porque su historia había seguido un mismo curso que la historia de la ciudad. Y para eso tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo en estos días. Dar un contexto histórico de lo que se estaba viviendo alrededor de la iglesia. ¿Sí? Mire, a manera de comparar, ¿verdad? La iglesia tenía un buen nombre. La ciudad también lo tenía. La iglesia en el pasado había ganado una reputación, pues la iglesia también lo había hecho. En la ciudad habían estado pasando muchas cosas y en la iglesia también. Pareciera ser que es interesante que tanto la iglesia como la ciudad siguieron un mismo curso. ¿Sí? Siguieron un mismo curso en cuanto a su historia. Mire, quiero darle algunos datos respecto a la ciudad de Sardis. Aquí es donde voy a entrar un poquito más en lo que se investigó. Sardis, hermanos, en cuanto a su historia, Sardis era una ciudad muy próspera, ¿verdad? Una ciudad muy próspera, la cual se destacó en tiempos antiguos como una de las ciudades en Grecia. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda y también fue muy conocida por su industria textil. Se dice que en este lugar fue donde se inventó el arte de teñir la lana. Es a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, su historia. Lo que la llevó a esta ciudad a ser una ciudad reconocida, a ser una ciudad con una buena reputación, era la industria textil, era lo de la moneda, y también, ¿verdad? Allí añadiéndole, se dice que por ahí, cerca de esa ciudad, pasaba un río, donde en ese río se obtenía oro, ¿sí? Y también había una carretera muy importante, donde esa carretera también le dio la facilidad de crecer en el ámbito comercial. Era muy próspera esta ciudad. Y a lo que hemos estado observando, lo que he estado viendo, y cuando los pastores que han expuesto sus cartas, me estoy dando cuenta, hermanos, que en estas ciudades que se mencionan, la mayoría de ellas fueron ciudades de renombre. Y entre ellas, hermanos, pues aquí está también Sardis. Su ubicación, hermanos, en la ubicación geográfica, mire, Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico. ¿Sí? Un lugar estratégico. Por lo tanto, hermanos, gozaban de una gran seguridad contra los ataques del enemigo. ¿Sí?
Se encontraba a 25 millas al sureste de Tiatira y a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. Dice, estaba, hermanos, sobre el valle, sobre un valle rodeada por altos riscos de roca por 3 lados. Solo el lado sur de la ciudad estaba abierto y allí estaba localizada la entrada a la ciudad. Por esta razón, ¿sí? Por esta razón se le consideraba una ciudad impenetrable, ¿sí? Las referencias que la historia nos da respecto a esta ciudad era de que ella se encontraba sobre unos riscos muy altos y que había su localización la hacía impenetrable para los imperios vecinos, ¿verdad? Para los imperios que quisieran, ¿verdad? Atacarla, puesto que para ellos era difícil de que una persona, ¿sí? O que un ejército escalara esos grandes riscos, ¿sí? Y pues ellos, la única, dice aquí, ¿verdad? La única referencia que nos da en cuanto a su entrada es que nada más era una, y eso era del lado sur de la ciudad, ¿sí? Era algo, hermanos, pues imposible de que alguien fuera a invadir a esa ciudad, que alguien la fuera a tomar. Pero en la confianza, hermanos, está el peligro, y por su ubicación, hermanos, los ciudadanos se sentían seguros. Ellos pensaban que nunca les iban a tomar, ellos pensaban que nunca les iban a conquistar. Se sentían seguros de sí mismos, por lo que hermanos, no tomaron en cuenta las precauciones necesarias contra los ataques de sus enemigos, ¿sí? A raíz de esto, hermanos, fueron conquistados en más de una ocasión. Se dice, hermanos, que en el año 546 fue invadida por esos riscos, hermanos, donde ellos menos se pensaban que la gente iban a llegar. Lo mismo ocurrió en el año 214 antes de Cristo. Hermanos, esta ciudad estaba tan segura, estaba tan confiada en su localización, estaba tan confiada en el lugar donde ellos estaban, que decían, ¿para qué preocuparnos? ¿Sí? Hay que nada más cuidar en donde probablemente pudieran atacarnos. Y ellos se concentraban en la parte sur, donde estaba su puerta principal, y descuidaron, hermanos, los 3 lados en la que la ciudad también se encontraba. Y a raíz de eso, a raíz de su confianza, 2 veces fueron conquistados, 2 veces la ciudad fue tomada, ¿sí? Y mire, tuvieron, ¿verdad? En cuestión de su historia, tuvieron un pasado glorioso que no permaneció. Sardis fue la capital del reino de Lidia hasta que los romanos lo tomaron. En el año 17 antes de Cristo, la ciudad fue demolida por un fuerte terremoto. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero ya nunca, hermanos, recobró su pasada gloria. Esa era la historia, hermanos, de esta ciudad. Ahora ya vimos la historia de la ciudad. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con la iglesia? Bueno, la iglesia de Sardis se estableció como resultado del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor. La iglesia de Sardis experimentó un avivamiento en sus comienzos, pero ya no siguieron avanzando. En pocas palabras, hubo un estancamiento espiritual en su vida. Empezaron bien, allí iban, crecieron, ¿verdad? Quizá el número de su membresía era fuerte, quizá pues si en la ciudad no había necesidad, hermanos, obviamente en la iglesia tampoco lo había, ¿verdad? Quizá habían muchas actividades dentro de la iglesia, pero llegó un momento, hermanos, donde ellos se estacionaron en su vida espiritual y quedaron estancados y ya no avanzaron
Esta iglesia, hermanos, esta iglesia no tenía enemigos que los persiguieran, ¿sí? Ni se dejaron arrastrar por falsas doctrinas, como lo fue en el caso de Pérgamo y en el caso de Tiatira. Estos hermanos, leímos esta carta y no vemos que Cristo les diga, como se los dijo a Esmirna, ¿verdad? Que van a ser tomados por Satanás y que van a ser atribulados. Esta iglesia, hermanos, su problema no era de que estaban siendo perseguidos. Su problema, hermanos, no era de que fueran atribulados. Su problema, hermanos, tampoco era doctrina. Aparentemente todo estaba bien. Su problema, hermanos, es que habían quedado, hermanos, en una mediocridad espiritual. La iglesia, hermanos, estaba viviendo de su pasada, del pasado, tal y como lo hacía, ¿quién? La ciudad. Empezaron, hermanos, a tanto la ciudad como la iglesia a llevar el mismo curso en su historia. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que el Señor les dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí? Ese era el problema, hermanos, de Sardis. ¿Sí? Una iglesia estancada espiritualmente. Ya no había crecimiento en sus miembros. Y mire el diagnóstico, dice que Cristo le da, dice, es simple, ¿verdad? Estás muerto. Hermanos, la iglesia, aquí empezamos a contestar una pregunta: ¿cómo es que una iglesia viva, una iglesia donde hubo un avivamiento en sus inicios, puede llegar a este punto? Sí. Mire, podemos dar dos razones, dos causas por la cual una iglesia viva puede morir. ¿Sí? Y creo que la primera de ellas es que una iglesia muere porque la palabra deja de ser predicada. Una iglesia con estas características está así, hermanos, porque en primer lugar la palabra de Dios deja de ser predicada. Tenían todo, hermanos, en un pasado. No les faltaba nada. Quizá Dios les bendecía grandemente. No les faltaba nada. Pero, hermanos, una iglesia muere porque la palabra deja de ser predicada. Y Cristo mismo lo dijo. Cristo lo dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Y si estas palabras que Cristo mismo compartió, que es la misma palabra de Dios, no son predicadas en las iglesias, tarde o que temprano esa iglesia va a empezar a morir espiritualmente. Tarde o que temprano esa iglesia va a empezar a estancarse, a estacionarse, a caer, hermanos, en un adormecimiento espiritual. Y esto era lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Sardis. ¿Sí? Creo que al igual, ¿verdad? Como se les mencioné, ¿verdad? Quizá tenían muchas actividades, pero habían descuidado algo, hermanos, que es lo más importante en todo ministerio: la predicación de la palabra. Quizá habían puesto en un segundo plano esto. Y vemos ciertas referencias, hermanos, en la Biblia, donde nos hablan que la palabra de Dios es viva. Y es la única, hermanos, nosotros sabemos que es la única que nos puede dar vida. ¿Sí? La palabra es viva y eficaz. Cuando el Señor Jesucristo confrontó a sus apóstoles y que les dijo: ¿quieren irse también ustedes con ellos? Uno de ellos le preguntó: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vida, hermanos, la palabra de Dios es sinónimo de vida para nosotros. Es sinónimo de vida. Y quizás, hermanos, esta iglesia había dejado esa práctica, o más bien esa primacía, hermanos, de las Escrituras en la vida de la iglesia. Le habían dejado, hermanos, la habían rebajado, la habían bajado a un segundo plano en sus vidas. Porque estaban ocupados, hermanos, pensando
en lo que eran antes, ¿sí? Una iglesia, hermanos, que está muerta, ¿sí? Una iglesia que está muerta vive en el pasado, hermanos, ¿sí? En ocasiones, hermanos, me ha tocado escuchar, ¿verdad? Algunos hermanos, es que si hubiera venido antes, si hubiera venido años atrás, hubiera visto cómo era el coro de esta iglesia, hubiera visto la membresía que teníamos, hubiera visto los directores de música, hubiera visto cuántos instrumentos tocábamos, todas las actividades que teníamos reunión de jóvenes, teníamos todo esto. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, son personas, son hermanos que viven del pasado, de sus glorias pasadas. Y eso, hermanos, el vivir, el estancarnos en el pasado nos hace ir muriendo poco a poco, porque ponemos nuestra vista en aquello, pero no ponemos nuestra vista en el presente, ni mucho menos en el futuro. Y esto era lo que estaba pasando, hermanos, en la vida de esta iglesia, ¿sí? Habían puesto sus ojos hacia atrás y ya no los habían puesto hacia adelante, ¿sí? La reputación de esa iglesia delante de los ojos de los hombres era de que era una iglesia viva. Muchas de las veces, hermanos, catalogamos a una iglesia viva por su actividad. La catalogamos por su arduo trabajo, porque wow, en esa congregación no descansan todos los días, lunes, martes, miércoles hasta domingo, y están y esto, lo otro y acá, pero caemos, hermanos, en una vida de activismo nomás. Esa era la vida, hermanos, en Sardis, ¿sí? Y habían olvidado, hermanos, lo que era lo primero en sus vidas. Habían olvidado el darle el primer lugar a la predicación. Estaban tan ocupados y al mismo tiempo estaban estancados y no crecían, y ahí estaban. Esa era la situación. Ese es el diagnóstico, hermanos, que Cristo le da a esta iglesia. Estás muerta, ¿sí? Delante de los hombres tendrás tu reputación, pero delante de mí, delante de mi Padre, estás muerta. Otra característica, hermanos, de una iglesia que está muerta es que, hermanos, la iglesia muere por permitir entrar la mundanalidad en la congregación, ¿sí? ¿De qué manera la dejamos entrar? Bueno, comprometiendo la palabra y suavizándola en contra, hermanos, de las corrientes del mundo. A lo mejor no tenemos un grupo de danza, a lo mejor no tenemos un desorden en cuanto a llevar el servicio, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no comprometer la palabra y al grado, hermanos, de tratar pues para que no se me vayan, ¿verdad? Los hermanos, para que no quede mal con ellos, pues mejor les suavizo la palabra y estoy bien con ellos. Sí, pero ¿estás bien con Dios? ¿Qué es más importante, hermanos, para nosotros? ¿Quedar bien con el hombre, como decía, como lo hemos estado viendo, estar predicando, hermanos, antropocéntricamente y no teocéntricamente? ¿Verdad que sí? Debemos, hermanos, poner eso, ¿verdad?, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y eso, mire, hermanos, era lo que acontecía, ¿sí? Y yo creo que en la carta, ¿verdad?, que nos predicó el hermano Beto Pasos de Pérgamo, que decía que entre las bancas estaba circulando esta doctrina, pero ¿quiénes eran los que participaban en ella? ¿Sí? ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que comprometían la palabra para adecuarse a las herejías, adecuarse, hermanos, a la falsa doctrina. Mire, ya una vez viendo, ¿verdad?, las características de una iglesia muerta, a manera de contraste, una iglesia viva. Vamos a ver ahora algunas características de una iglesia viva, porque si aquí Cristo nos da, ¿verdad?, razones de una iglesia muerta, bueno, pues tiene que haber una iglesia viva, ¿sí? Una iglesia viva, hermanos, vive sin mirar al pasado, vive al presente y mirando siempre al futuro. Y lo tenemos, hermanos, miren, podemos tomar un ejemplo de la iglesia en Filipenses.
Y una iglesia viva, ¿verdad?, que participaba con el apóstol Pablo en la propagación del Evangelio. Otros sabemos y hemos predicado de cuál era la entrega de esta iglesia hacia con el apóstol Pablo para que el Evangelio fuera, ¿verdad?, y se expandiera por todo el mundo. A tal grado, hermanos, que Pablo les agradece por esas ofrendas y vemos, hermanos, que esta iglesia tenía una visión, ¿sí? Tenía un futuro que era expandirse, que era expandir, hermanos, el reino de Dios. Esa es una iglesia, hermanos, que mira el presente, vive el presente y mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Otra característica, hermanos, de una iglesia viva es gente salva, porque el Espíritu Santo, hermanos, está presente dentro de la iglesia. Y lo podemos ver, hermanos, en esta característica en la iglesia de Jerusalén, ahí en el libro de los Hechos. ¿Verdad? Cómo Dios empezó a obrar con los apóstoles mediante sus predicaciones. Y dice la palabra de Dios que ellos oían, creían, se arrepentían, se bautizaban y eran añadidos a la iglesia. Vemos, hermanos, que el impacto que tenía la palabra en aquel entonces en la iglesia de Jerusalén era grande. Porque se predicaba, hermanos, la palabra. Se predicaba la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y crecía la iglesia, hermanos. Es una iglesia viva. La gente quiere bautizarse, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Viven, hermanos, una vida de arrepentimiento. Sabemos, hermanos, que la persona no solamente se arrepiente cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos, la vida de un creyente es una vida de arrepentimiento. Todos los días se tiene que arrepentir porque todos los días le fallamos a Dios. ¿Sí? Hermanos, otra característica más de una iglesia viva es que la congregación tiene hambre por la palabra de Dios. Tiene hambre por la palabra de Dios. Y un ejemplo vivo, hermanos, lo vemos ahí mismo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, más adelante, una vez que Pablo ya va y predica a ciertas ciudades. Y vemos, hermanos, que llega a una ciudad, ¿verdad?, en Berea, donde dice que los hermanos lo escuchaban, ¿verdad?, y todavía se iban, y ¿qué era lo que hacían? Y investigaban a ver si Pablo les enseñaba correctamente. Eso me da, hermanos, características de una congregación, por decirlo así, que tiene hambre, tiene deseo de aprender y de crecer y de conocer a Dios. Vemos, hermanos, que a pesar de todo esto, aún así, en la situación en la que se encontraba esta iglesia, vemos que aún así Cristo no abandona. Vemos la misericordia que Cristo tiene hacia con ellos, diciéndole en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo siguiente que podemos ver es que Cristo le da, así como le da ese diagnóstico, por decir esa mala noticia, también le da, hermanos, 5 recomendaciones u ordenanzas, ¿verdad?, para que se puedan restablecer y se puedan estabilizar. La primera dice, sé vigilante. En pocas palabras le dice, retoma tu estado de alerta. Sal de tu mediocridad espiritual. Despierta, ¿sí?, a la realidad. Vuelve a lo que estás pasando. La ciudad de Sardis, hermanos, cayó porque no estuvieron alertas sus soldados. Se confiaron. De la misma manera, el creyente que se descuida en su vida espiritual es propenso, hermanos, a caer ante el enemigo. ¿Sí? Hermanos, ya me están marcando aquí el tiempo, ¿verdad? Yo quería seguirle, pero pues bueno, no. ¿Cómo, hermano? ¿Le dejamos ya así? ¿Mande? Concluyo. Sí, no, bueno. Me emocioné, hermanos, pero bueno, está bien. Bueno, hermanos, yo ahí ya estamos pendientes, ¿verdad? Con eso. Me hubiera gustado haberlo terminado, pero miren, hermanos,
Para terminar, yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de ponernos, ¿verdad?, cuentas con Dios y reconciliarnos, ¿verdad?, con Él. Yo creo que de los que estamos aquí, a ninguno nos gustaría que de parte de Cristo nos llegara de que nos tenga como una iglesia muerta, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gustaría que Cristo nos tuviera en ese concepto, ¿verdad? Bueno, pues hay que ponernos, ¿verdad?, a cuentas con Dios, a reconciliarnos con Él, ¿sí? Ya que no hay nada, hermanos, que ya no hay nada que agregar, ¿verdad? Aquí está su palabra, en una exhortación. Y mire, hermanos, por último, dice que la soberanía y el señorío de Cristo lo lleve a sus pies humillado, quebrantado, hermanos, y arrepentidos delante de su presencia. Eso es lo que Dios, hermanos, demanda, lo que Cristo demanda, hermanos, en cada carta, de que nos pongamos a cuentas con Él, arrepintiéndonos, ¿verdad? Y siempre, hermanos, tomando en cuenta el temor hacia el señorío y la soberanía de Cristo, puesto que Él tiene el conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas que suceden en las iglesias. Y en este caso, hermanos, pues les tocó a estas iglesias, ¿verdad? 7 iglesias distintas que en lo personal, hermanos, podemos aprender estos ejemplos en nosotros. Entonces, hermanos, eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.